Es una bendición grande el estar en la palabra, en la oración, y ahora estamos listos para recibir la palabra. Les animo para que preparen su mente, preparen su corazón y preparen su espacio que tienen allí para anotar, para buscar la palabra, para estar pendiente de algún texto que Dios quiera usar para hablarte en esta oportunidad. Así que quiero invitarles para que abran sus Biblias y vayamos juntos a leer un texto en el libro de Lucas, capítulo 5. Lucas, capítulo 5. Vamos a leer desde el versículo 27 hasta el versículo 32. El tema de este mensaje es el llamamiento de Leví. Leví es Mateo. Así que vamos a hablar acerca del llamamiento de Leví. Leemos desde el versículo 27 hasta el 32 del capítulo 5 del libro El Evangelio según San Lucas. Dice así la palabra de Dios. Después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Dejándolo todo, se levantó y le siguió. Y Leví le hizo gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos, diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Vamos a orar. Padre, qué imagen más bonita, qué historia más interesante, el momento en que tú llamaste a Leví, a Mateo, y las circunstancias que se dieron en ese momento. Padre, gracias porque así como tú llamaste a Mateo, a Leví, también tú nos llamas a nosotros. Ayúdanos a reaccionar como reaccionó él. Ayúdanos a entender que esas palabras que escuchó, sígueme, esas palabras son palabras transformadoras. Son palabras que cambian el rumbo de nuestra vida. Y queremos, Padre, aprender de ti lo que tú quieres enseñarnos, Señor, en esta oportunidad. Bendice a los que están escuchando este mensaje. Bendice a cada uno de los que tienen un corazón listo y preparado para recibir la palabra de Dios como un terreno fértil donde cae la semilla, y esa semilla va a fructificar y a dar 100 por 1. Gracias te damos, Padre. Pedimos tu bendición, tu guía, que tu Santo Espíritu hable a nuestro corazón. Gracias, en el nombre de Cristo Jesús. Pedimos estas cosas, Padre. Amén. Muy bien, entonces mantenemos la Biblia abierta allí en Lucas capítulo 5 y vamos a estar revisando estos textos. Ahí mantengan abiertos estos versículos. Estaba recordando que en una ocasión mi esposa y yo fuimos invitados para ir a una comida. Y pues llegamos temprano y la idea de esa comida era que una amiga nos había invitado y nos quería presentar a unas amigas especiales que tenía, que eran japonesas. Entonces llegamos y no había llegado mi amiga, pero sí las dos japonesas ya estaban ahí. Entonces nos autopresentamos, platicamos, y en la conversación, mientras mi amiga no llegaba, surgió la idea de compartirles el Evangelio a ellas. No entendía su contexto, no sabía cómo estaba todo, pero el Señor me puso en mi corazón: háblales del Evangelio. Entonces comenzamos a hablarle con mi esposa acerca del Evangelio, y tan atentas estaban absorbiendo cada palabra que les comentaba. Sus rostros se notaba que estaban como receptivas.
y finalmente les hice la invitación para aceptar a Cristo. Y ambas, sin titubear, dijeron, sí, queremos invitar a Jesús. ¿Cómo lo hacemos? Y ya les indiqué cómo hacerlo. Al final les expliqué la seguridad de la salvación. Y cuando terminamos de orar, justamente cuando terminamos ya de darles la seguridad de la salvación, ambas dijeron, ahora pensemos a quién le vamos a compartir lo que acabamos de conocer. Hemos conocido a Jesús y yo se lo voy a compartir, decía una, a mi hija, a mi esposo, a mi familia. Y la otra dijo, yo voy a reunir a mis amigas y cuando llegue a Japón, allá a mi ciudad, les voy a reunir y les voy a hablar de lo que yo he recibido este día. Y entonces yo estaba como observando lo que ellas conversaban, platicaban, y qué reacción más bonita el hecho de compartir con otros lo que tú has recibido. O sea, que no sea solo para ti la bendición, el gozo de corazón, sino que lo quieras compartir con aquellos que también lo necesitan y que todavía no tienen a Cristo en su corazón. Algo similar a eso fue lo que pasó acá en esta historia. Y es lo que quiero que veamos. Cómo es que Leví compartió de Cristo con aquellas personas que estaban cerca de él. Y que nosotros podamos aprender la importancia de presentar a nuestro Señor Jesucristo con aquellos a quienes nosotros amamos. Y esta historia es muy similar. Y vamos a ver, a aprender de Leví, la actitud de él y los resultados que tuvo. Así que vamos a ver, he dividido este texto en 3 áreas. La primera es cuando Mateo está sentado en el banco de los tributos públicos. Mateo está sentado en el banco de los tributos públicos, o sea, él tiene allí un estilo de vida, tiene un trabajo, tiene una ocupación, está centrado en lo que está haciendo, es su estilo de vida. Eso es lo primero. En segundo lugar, quiero que veamos a Mateo caminando con Jesús. Ya Dios lo sacó del punto A, por decirlo así, y lo está trasladando, está moviéndose con Jesús, está caminando con Jesús. ¿Qué sucede cuando caminó con Jesús? Y en tercer lugar, otra vez vemos a Mateo sentado, pero ya no en los tributos públicos, sino sentado con Jesucristo, sentado con Dios, sentado con Jesús, el Mesías prometido, con su Señor y con su Salvador. Esas 3 partes de Mateo. Mateo en sus ocupaciones normales, sentado en el tributo público. Mateo caminando con Jesús y Mateo sentado con Jesús. 3 aspectos de la vida que se pueden ver en este pequeño texto que acabamos de leer. Así que vamos a comenzar cuando Mateo está sentado en los tributos, ahí en el banco de los tributos públicos. Ahí en el versículo 27 dice, vio a un publicano llamado Leví sentado al banco de los tributos públicos. Allí Jesucristo iba pasando y vio a Leví, que estaba sentado, me imagino, cobrando los tributos, cobrando los impuestos, trabajando, quizás tenía algún ayudante, no sé, ahí estaba sentado él vamos a decirlo así, en su oficina. Ahora, en este versículo 27 vamos a ver 3 cosas importantes. 3 cosas importantes, datos que nos da este versículo. En primer lugar, dice que vio a un publicano. Okay, esta es la primera información que vamos a extraer de este texto. Era un publicano. La palabra publicano nos da mucha información en la Biblia. Eso significa que era una persona no era un empleado del gobierno romano. Eso lo vamos a entender un poco más adelante. No era un empleado, en este caso, estamos hablando que la palabra
publicano en griego es telones, así como hablando de un telón, telones. Y significa, pues nada más aquella persona que recogía impuestos, un publicano. Ahora, cuando vamos a revisar el pasaje de Lucas 19, versículo 2, refiriéndonos a Zaqueo, la palabra que describe a Zaqueo para decir publicano no es telones, sino que es arquitelones, lo que significa que Mateo era jefe de publicanos. O sea, esto nos habla de que había una organización entre ellos y se distribuían las zonas y habían jefes y habían personas subordinados. Bueno, Leví no era el que tenía toda la responsabilidad, era un publicano, alguien que recogía impuestos, pero no era el principal, el arquilón, digamos, el arquelones, como lo era el Zaqueo. Entonces, en este caso, era un publicano, digamos, común y corriente, pero aquí Leví, sabiendo que era un publicano de menor rango, él estaba muy definido en lo que estaba haciendo. Ahí estaba él sentado a los tributos públicos, era su oficina. Otro dato importante que nos da este versículo, dice que se llamaba Leví. Leví es una palabra hebrea, que es un nombre hebreo. En el Antiguo Testamento hay muchos nombres que se refieren a, en este caso, como Leví, como uno de los hijos de Jacob. Y Leví, esto nos da a entender que este publicano era judío, no era romano, era un judío. Y los publicanos, todos los publicanos, eran judíos ricos que se dedicaban a la recolección de impuestos. Obviamente, el impuesto, con solo llamar impuesto, eso era repugnante para los israelitas, porque el impuesto representaba la sumisión de los judíos al pueblo romano. O sea, básicamente estaban bajo la autoridad de los romanos. Ahora, los publicanos aprovechaban la situación. ¿Cómo lo aprovechaban? Bueno, para un romano recoger impuestos era un lío, era un problema serio, porque pues no conocían y usaban de fuerza, etc. Pero una forma fácil de recoger los impuestos era hacer convenio con los judíos ricos. Entonces los judíos ricos les decían, aprovechaban la situación y les decían a los romanos, miren, para que ustedes no recojan impuestos, yo por mi ciudad les voy a pagar tanto. Y yo les doy dinero, aquí está el impuesto equivalente a mi ciudad, aquí está. Y ya se lo pagaban, a mi pueblo, a mi colonia, lo que sea. Y aquí está. Y entonces ellos decían, excelente, está bien, así no nos evitamos problemas. En otras palabras, es como diríamos ahora, les compraban la deuda. Algunos bancos hacen eso, compran la deuda y ya los bancos se quedan cobrando, pero le pagan a la persona que de la deuda inicial. Entonces dice, ok, yo te doy tanto por la cartera y déjame a mí cobrar. Claro, entonces ellos pagaban y los romanos felices de la vida decían, ok, ya, tú te entiendes con tu gente. Y venía ya el publicano, establecía su oficina porque él era un representante, estaba respaldado por la autoridad romana para cobrar impuestos. Y entonces él comenzaba a poner la cantidad que él quería de impuestos. Y comenzaba a cobrar y decía, ok, todos me van a pagar tanto, y comenzaba a cobrar impuestos. Y todo lo que entraba era de él. Todo era de él. O sea, habían unas ganancias increíbles en aquella práctica. Y lo triste es que ellos estaban prácticamente extorsionando a su mismo pueblo y a expensas de su pueblo se hacían más ricos todavía. De esa manera los publicanos eran detestados. Los publicanos eran vistos muy mal por el pueblo. Básicamente ellos eran vistos como personas aisladas de la sociedad, detestados y traidores a Israel,
precisamente por esto que hacían. Sin embargo, ellos tenían beneficios por ser recolectores de impuestos. Ellos sabían que estaban bien definidos en lo que estaban haciendo, tenían ingresos estables, tenían un éxito económico, podían comprar lo que querían, vivían bien económicamente hablando, y aparentemente era el tipo de persona que no necesitan nada. O sea, si querían comprarse un jardín allí en el huerto de Getsemaní, lo podían comprar. Si querían comprarse allá una cabaña en un bosque, lo podían comprar porque tenían suficiente dinero. Así que esa era la vida de estas personas. Pero no eran aceptados socialmente hablando. O sea, tenían dinero, pero el pueblo los hacía a un lado. Según el texto, el Señor Jesucristo se refiere a Leví como una persona enferma y pecadora. Así lo describe el pasaje, porque dice que no he venido, el médico no va a los sanos, sino a los enfermos. Y él ha venido a salvar a los pecadores. Y se refiere en el contexto a Leví. Quiere decir que el mismo Señor Jesucristo también hizo una radiografía de la vida de Leví y dijo: Leví está enfermo espiritualmente y tiene pecado dentro de sí. Y eso, ahora vamos a ver qué es lo que estaba sucediendo con el corazón de Leví. Ahí ese era un publicano, sentado al banco de los tributos públicos. Ahí estaba en su oficina, digamos, trabajando y cobrando los impuestos. Pero ese día su vida iba a cambiar, porque el Señor, cuando lo vio, le dijo: sígueme. Ahora vamos al siguiente punto. Cuando Leví camina con Jesús. Versículo 27 y 28 dice así: y le dijo: sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Ahora, quiero que leamos más despacio este versículo. Le dijo: sígueme. Ok, está una palabra bien clara. Sígueme. No le dijo: hazte religioso. No le dijo: ve a leer la Biblia. No le dijo: vende todo lo que tienes, como le dijo al rico, al joven rico. No le pidió otra cosa que hiciera, sino: sígueme. Nada más sígueme. Entonces, dice que la reacción de Leví fue inmediata y dejándolo todo. Ahora, algunas cosas, no, todo. Yo me imagino que los papeles quedaron allí en su escritorio, no dio más indicaciones, dejó todo, dejándolo todo. Muy similar, así como cuando Pedro y Juan Zebedeo dejaron al Padre, dejaron la barca, dejaron las redes, dejándolo, dice que al instante siguieron a Jesús, dejándolo todo. ¿Qué tipo de obediencia más hermosa esta? Ahí tenemos a Leví, un hombre que se vio en ese momento desafiado por una invitación. Sígueme. ¿Qué decisión más grande la que tenía que tomar? Sígueme, sígueme. Y yo creo que esta mañana el Señor te está diciendo: sígueme, sígueme. No te quedes haciendo tus cosas, tus proyectos personales. A lo mejor te dedicaste el año pasado a hacer cosas que no tienen trascendencia eterna. Y el Señor te está diciendo: deja todas esas cosas. Deja eso, sígueme, sígueme. A veces le damos a esta palabra una tilde ministerial, como quien dice, fue el llamamiento ministerial, para que Leví entrara al ministerio. Bueno, vamos a ver si eso es así. Porque la pregunta surge, pues si Leví ni era cristiano todavía, digámoslo así, en los términos de hoy, ni era convertido, y el Señor ya lo estaba invitando, entonces, ¿a qué lo estaba invitando realmente? ¿Era el ministerio o a qué lo estaba invitando? Dice
la pregunta es, ¿por qué entonces lo invitó? Y la respuesta la tenemos específicamente en la definición griega de la palabra sígueme. La palabra sígueme quiere decir en griego, o sea, lo que significa es ven y sígueme como un discípulo. O sea, en otras palabras, el Señor le dijo, conviértete en un discípulo mío. O sea, hazte un seguidor mío, ya no cobres impuestos, hazte un seguidor de Jesucristo. Y entonces, la invitación es la misma invitación que el Señor nos hizo cuando nosotros aceptamos a Cristo, que nos convirtiéramos en discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la idea. No era al ministerio, sino a ser discípulo de nuestro Señor Jesucristo. De alguna manera, Mateo o Leví ya sabía, según por el contexto estamos hablando que todas estas cosas sucedieron allí en Capernaum. Entonces, en Capernaum se oía mucho porque allí vivía Jesucristo. Entonces, los discípulos conocían a Leví porque era el recolector de impuestos de allí, del lugar. Entonces, Leví era conocido socialmente hablando. Y el Señor ese día le habló y lo invitó a seguirlo. Entonces, Leví sabía quién era el que le estaba diciendo, sígueme. Leví, cuando dejó el negocio, cuando dejó sus funciones, cuando dejó el rumbo de su vida, porque ahí prácticamente estaba dejando el futuro, el dinero, la abundancia, su seguridad, ahí todo lo estaba dejando. Y se levantó y lo siguió. Quiere decir que este Leví, aun cuando era quien era ladrón, por decirlo así, traidor, etc., allá él había escuchado algo de Jesús y él sabía que necesitaba de Jesús. No sé qué tipo de conciencia había entre los publicanos, porque Zaqueo estaba más o menos en la misma condición. Y en este caso, Leví sabía que había una esperanza para él allí aceptando esa invitación. Y jamás se hubiera imaginado Leví que lo invitara a Jesucristo a seguirlo. Pero aquella invitación él la consideró como algo muy importante, muy importante. Entonces, la pregunta es, el Señor también te está diciendo, sígueme, sígueme. No lo llamó a Mateo porque Mateo era una persona, un buen administrador, o porque era hablaba varios idiomas, o porque tuviera algunos dones especiales. No. Mateo era despreciable. Pero si echamos un vistazo también a los discípulos de Jesús, ninguno de sus discípulos era así como lo estamos describiendo, que lo llamó por alguna cosa que él tuviera, sino Jesús llamaba a sus discípulos por lo que él era capaz de hacer con ellos más adelante y no por lo que realmente eran en ese momento. Más bien, hasta como que escogió los peorcitos para que vieran el cambio que podía tener una persona más adelante. Así que igual pasa con nosotros. Nosotros no hemos sido, como dice Pablo, de los mejores, de los más sabios, pero con Cristo podemos llegar a ser verdaderos hijos de Dios que desafiamos a cualquiera en esta sociedad. ¿Por qué? Porque el Señor es capaz de transformarnos. Recuerda, Él no te llamó por lo que eras, sino por lo que eres capaz de llegar a ser en Cristo. Eso es lo importante. Y vio que Leví podía llegar a ser, tenía un potencial para llegar a hacer cosas increíbles, como lo vio en Pedro, como lo vio en Juan, en Zebedeo y cualquiera de los discípulos. Nosotros también podemos llegar a ser personas transformadas con el poder de nuestro Señor Jesucristo. Así que el mensaje de Jesucristo fue, sígueme. No fue un mensaje de esos mensajes que cualquiera dice, no, porque todos terminan llorando y que allí
con esa explicación que él dio, con esa profundidad del mensaje de la palabra. No, fue una palabra nada más. Sígueme. Y eso transformó y trastocó la vida del corazón de Leví. No se requiere, hermanos, un mensaje demasiado convincente, sino lo que se requiere es un corazón dispuesto para oír la palabra de Dios. No estamos buscando un mensaje profundo que nos describa las cabezas del dragón de Apocalipsis, no. Lo que necesitamos es únicamente un corazón listo para recibir aún las palabras más sencillas de Dios, como sería, sígueme. ¿Qué mensajón estamos esperando nosotros para seguir a Jesús? Quizás hemos llevado una vida un poco desordenada, no hemos estado leyendo la Biblia, no estamos orando sistemáticamente, no estamos aprendiendo, no estamos creciendo, nuestra vida no está siendo desafiada, es más, hasta podemos estar pasando por momentos de aridez espiritual, como en un desierto espiritual donde no vemos frutos, donde no hay milagros de Dios, donde mi vida cristiana se estanca y no me satisface. Bueno, el Señor te dice, sígueme. Si el resto del mensaje no lo has escuchado, con solo la palabra sígueme debería de ser suficiente. ¿Por qué? Porque el Señor quiere llamarte para estar en comunión con Él, como lo hizo con Mateo, como lo hizo con Leví. Y Él estuvo dispuesto a dejar todo, dice, y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Él estuvo dispuesto a tomar esta decisión. Ahora, no era posible, y esto ya Leví lo sabía, no era posible ser un publicano y ser seguidor de Jesucristo. No, eran cosas que no se podían llevar de la mano. O era una o era la otra. ¿Por qué? Porque el estilo de vida de un publicano no va con el cristianismo de nuestro Señor Jesucristo. Así que tenía que dejarlo. Y cuando le dijo, sígueme, él ya sabía, yo no puedo seguir siendo publicano y seguir a Jesús. O no puedo seguir a Jesús y quedarme como publicano. Así que o lo sigo o me quedo como publicano. Y dijo, lo voy a seguir. Y lo siguió. Conocí un amigo en Costa Rica, a quien pues, se le compartió de Cristo. Él no lo ganamos nosotros para Cristo, sino otro amigo lo ganó, pero él me lo trajo y me dijo, tú discípulalo. Y comenzamos a discipularlo. Él tenía un negocio de venta de habanos, muy próspero, entre una ciudad muy llena de turismo. Y pues vendía bastante habanos. Pero él dijo, mi trabajo no es compatible con mi llamamiento. Yo quiero seguir a Jesús, pero implica dejar mi trabajo. Y eso es precisamente lo que yo voy a hacer. Habló con su esposa y le dijo, mira, vamos a vender el negocio y nos vamos a trasladar de ciudad porque vivimos muy lejos y yo necesito estar cerca de este hermano que me va a discipular. Y vendió el negocio, vendieron todo allá y se cambiaron de ciudad y se fueron a alquilar una casa ahí cerca de donde nosotros vivíamos para que yo lo discipulara. Y ahí estuvimos años trabajando juntos y fue una bendición. Llegó a ser misionero, llegó a ser pastor en Estados Unidos en una iglesia y etcétera. O sea, qué importante es dejarlo todo. Y la pregunta es, ¿qué te está pidiendo el Señor que tú dejes para ser un verdadero discípulo de nuestro Señor Jesucristo? Aquel hombre dejó su trabajo, el otro dejó también su trabajo, su negocio lo dejó. Pero quizás Dios no te está pidiendo que abandones negocios, trabajos, pero sí malas actitudes. Te está pidiendo que abandones malos hábitos. Te está pidiendo que abandones ciertas cosas que tú estás permitiendo en tu vida que no son agradables delante de Dios. Y por eso no eres un seguidor de Jesucristo. Pero hoy te dice, sígueme, ven.
Y eso implica dejar a Jesús, porque así como Leví lo sabía, también nosotros sabemos que no podemos seguir a Jesús y no orar, seguir a Jesús y no leer la Biblia, seguir a Jesús y seguir haciendo los pecados de antes. No se puede. Tienes que tomar una decisión. Tienes que darle la prioridad al Señor en tu vida. Una verdadera decisión. ¿Qué es lo que tú tienes que dejar? Piénsalo. Piénsalo. Yo creo que aquí estamos a punto de ver quizás la actitud de alguien que dice, no, sí, tienes razón, Dios me está hablando a mi corazón, yo hay ciertas cosas que tengo que abandonar o arrepentirme, pero hay otro que está quizás diciendo, yo no creo, o sea, no veo yo algo que tenga que dejar. No estoy mal, creo que estoy bien. Ajá, recuerda lo que el Señor dijo, yo he venido el médico no necesita venir a visitar a los sanos, sino a los enfermos. Probablemente tú te estás considerando sano y te estás asociando con los escribas y fariseos y no con Leví. Y el Señor dijo, no, contigo yo no quiero nada. ¿Por qué? Porque tienes un corazón duro, porque no quieres ceder al llamado del Señor que te está diciendo, sígueme. Tú dices, no, yo estoy bien así, estoy bien, no soy mal creyente, no todos los días, pero sí estoy leyendo mi Biblia y pues ahí voy más o menos. O sea, no creo que tenga que tomar alguna decisión o dejar cosas, ¿qué voy a dejar? Entonces, probablemente tu corazón no está dispuesto para recibir el favor de Dios en esta oportunidad. Y Leví nos da un tremendo ejemplo de un corazón dispuesto. Sígueme. Y este hombre lo siguió. Una tremenda respuesta. Dejándolo todo, se levantó y lo siguió. Y vamos a ver el tercer punto, donde Mateo está sentado. Sentado, pero con Jesús. Sentado a la mesa con Jesucristo. ¿Saben qué hizo Mateo? Salió de allí y le dijo a Jesús, caminó con Jesús y le dijo, pues gracias por la invitación que me has hecho, yo feliz de la vida y ¿por qué no vamos a mi casa? Y ahí en mi casa platicamos más. Sí, claro. Y se fue, no sé si habían otros discípulos con Jesús que se fueron y a lo mejor los discípulos diciendo, ¿y para qué está invitando a Mateo y tanto dinero que nos ha cobrado a nosotros y ahora la gran amistad con Jesús y ahora resulta que va a ser del equipo y no lo queremos pero ni hablar con él ni nada, pues, pero allá iba Jesús con él y se fueron a la casa del publicano y también los discípulos entraron allí, entonces toda la gran comida y todo eso. ¿Y saben qué hizo el publicano? Invitó a lo mejor hasta a sus jefes, invitó a sus amigos, otros publicanos. Dice la palabra de Dios ahí que sentado ahí el versículo 29 dice, y Leví le hizo gran banquete en su casa y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. O sea, a toda la publicanada, o sea, a todos los compañeros de ellos, porque como no se relacionaban con otros, pues quienes iban a estar en la reunión eran los publicanos nada más, o sea, los malos de la película, por decirlo así. Y entonces, aquel día hubo una tremenda predicación, tremendo testimonio, porque esto nos da a entender lo siguiente, que Leví no se avergonzaba de haber dejado el negocio por seguir a Jesucristo. Wow, cualquiera hubiera dicho, oye, pero Leví, ya pensaste bien lo que estás haciendo, dejaste el trabajo, lo dejaste y dice, no, pues ahí pongan ustedes a otro, yo feliz de la vida siguiendo a Jesús. Y entonces él no se avergonzaba en quién había creído, como Pablo le dijo a Timoteo, no te avergüences de mí ni de Jesucristo. O sea, más bien, no te avergüences de Jesucristo ni de mí, prisionero suyo, sino... Y ya le hace el lanzamiento, dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. ¿Por qué te da vergüenza que tus amigos lleguen a saber que tú crees en Cristo? ¿Por qué te da vergüenza que otros se den cuenta que tú eres un seguidor, que eres un discípulo de Jesús? Que te vean leyendo la Biblia, que te vean orando.
ni los ojos cierras para orar para que la gente no se dé cuenta. ¿Por qué te da vergüenza? Y este hombre, malo, por decirlo así, ladrón, era una lacra social. Este hombre nos está dando un tremendo ejemplo. Invitó a todos sus amigos. ¿Para qué? Para que conocieran a Jesús. Ese fue el propósito. Yo recuerdo muy bien cuando yo acepté a Cristo, fui el primero de mi familia que acepté a Cristo. En menos de 3 meses, toda mi familia ya había llegado al Evangelio. Todos, mi papá, mi mamá, mi hermana, mi hermano y mis amigos ya estaban en el Evangelio. ¿Por qué? Porque yo quería, si yo tenía como una desesperación alegre de llevar personas para Cristo. Yo decía, vente, ven, mírate, acompáñame, mira, verás qué bonito. Yo no hablaba en términos teológicos, pero mi entusiasmo les contagiaba. Y me imagino yo que igual con Leví, venga, mira, vamos a ver una cena y he invitado a Jesús. ¿Cómo? Jesús sí, pero ¿va a entrar a tu casa Jesús? Sí, va a entrar a mi casa. Pero pues nosotros somos publicanos y no crees que con tanto publicano se va a asustar. No pasa nada, vente. Y ya todos allí en casa del publicano Leví, lleno de publicanos y Jesucristo hablándoles a todos. Yo me imagino que ese día hubieron muchas conversiones en ese lugar. Personas que creyeron en Cristo. Y lo triste de todo esto es que ahí estaban los escribas y los fariseos. Pero ellos estaban en otra sintonía. Ellos lo que tenían, estaban siendo guiados por sus prejuicios sociales, estaban siendo guiados por sus prejuicios religiosos y no estaban viendo la fiesta espiritual que se estaba celebrando en ese momento. ¿Por qué? Porque ellos estaban diciendo, no, ¿por qué comen los discípulos con Jesús, con publicanos y pecadores? No, ¿y cómo se llevan? Eso no es correcto. Y el Señor Jesucristo les contestó allí en el versículo 31, dice, respondiendo Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico. O sea, en otras palabras, si tú dices, yo no necesito de Dios, yo no necesito de Jesús, yo no necesito hoy por qué dejar nada, ¿ok? Dice, tú te consideras sano, ¿está bien? Y dice, si no solo los enfermos. Y dijo Jesús, yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Los fariseos se consideraban justos. En otras palabras, no necesito de Jesús. Si tú te consideras justo, te consideras, no, yo estoy bien, no, aquí no pasa nada, soy súper espiritual, soy súper cristiano, no necesito de ningún tipo de decisión, de consagración ni nada, me considero justo. Bueno, dice aquí que esa era la actitud que tenían ellos. Y no estaban en la celebración espiritual que tenía Leví, con todos sus amigos, con toda su familia que ellos tenían ahí. Y por eso el Señor les dijo claramente que Él había venido por aquellos que tienen un corazón contrito y humillado, que están conscientes de su necesidad de Dios, que están conscientes que necesitan un cambio en su vida, que no están contentos con su estilo de cristianismo, que quieren tener un mejor cristianismo, que quieren consagrarse más, que quieren ser mejores cristianos. Estamos comenzando este nuevo año y yo creo que es una palabra que puede marcar todo el resto del año para cada uno de nosotros, y es la palabra sígueme. Sígueme. Es una palabra que puede marcar todos los meses de este año, no solo enero, no solo febrero, sino sígueme enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Sígueme siempre. Sígueme. Conviértete en un verdadero seguidor y discípulo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Qué significa seguir a Jesús? Estar con Él, andar con Él, tener comunión con Él, seguirlo porque le amamos, servirle porque es nuestro agradecimiento con todas las cosas que Él ha hecho. Sígueme
significa leer la Biblia, orar, significa no permitir el pecado en nuestra vida. Sígueme significa bendecir a otros, compartir la bendición con otras personas. Sígueme significa apoyar el ministerio. Sígueme, que significa inclinar mi vida a Cristo. Eso es sígueme para ti en esta oportunidad. ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Vas a criticar a Jesucristo o vas a seguir a Jesucristo? ¿Vas a seguirlo como Leví o lo vas a criticar como los escribas y fariseos? No hay más opción, pero Dios te dice, sígueme. Y si en tu corazón hay una disposición, tú quieres decirle, yo ya no quiero ser el cristiano de siempre. No, yo hasta me siento mal conmigo mismo. Mi familia saben que mi cristianismo no está desafiando a nadie, que mi fe es muy débil. Yo quiero seguirte a ti, Señor. Yo quiero que este año sea un año de la transformación, un año de cambios. ¿Por qué? Porque esta palabra, este mensaje que se resume en la palabra sígueme, esa palabra la voy a tener en mi corazón todos los días de este año para seguir a Jesús y que este año sea un año transformador, diferente, porque yo quiero hacer quizás lo que en otros años no he hecho. Yo lo quiero comenzar a hacer, quizás no lo termine todo, pero lo quiero comenzar a hacer. No me quiero avergonzar de haber creído en Cristo, como lo hizo Leví. Él no se avergonzó, compartió de Cristo. A lo mejor este año va a ser un año de muchos frutos espirituales, porque no te avergüenzas de haber creído en Cristo. Vamos a inclinar el rostro, vamos a orar. Padre, queremos darte las gracias por este ejemplo tan bonito de Leví, el cual nos anima a compartir de Jesucristo a otras personas, el cual nos anima también, Padre, a entender que nosotros podemos dejar, hay ciertas cosas que no podemos llevar cuando seguimos a Jesús. Si Jesús me dice sígueme, automáticamente me está diciendo deja estas cosas y entonces sígueme, deja eso y sígueme. Y que yo pueda estar pensativo, consciente de qué cosas tengo que dejar. Quizás malos hábitos. Tengo que dejar ciertas cosas que no te agradan a ti, Señor, ciertas amistades. Que yo tenga que cortar con ciertas relaciones, con ciertos convenios, con ciertas cosas que yo he hecho. Padre, ayúdame a entender qué cosas tengo que dejar. Quizá tenga que dejar pensamientos, creencias que en ninguna forma me están ayudando a seguir adelante. A lo mejor tengo que dejar algunas cosas, deshacerme de algunas cosas que tengo, destruirlas porque no te agradan, Señor. Te suplicamos, mi Dios, que guíes a cada uno de nosotros qué cosas tenemos que dejar para ser verdaderos seguidores, verdaderos discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Te damos las gracias, Padre, y pedimos que hables a nuestro corazón. Guíanos. ¿Qué quieres que dejemos para ser seguidores tuyos, Señor? Gracias te damos. En el nombre precioso de Cristo Jesús pedimos estas cosas. Amén. El Señor les bendiga.